Buenas noches, mi nombre es Fabián Zambrano. Bienvenidos al programa Capacita C5, Gastronomía y Manejo de Alimentos y Bebidas. Este programa llega a ustedes gracias a Diario El Universo, con el aval académico de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a través de su sistema de educación a distancia. Les recordamos que pueden escucharnos todos los lunes en el dial 89.3 y revisar nuestra página web www.eluniverso.com/capacítate. El día de hoy vamos a ver la clase número 2, en la que se refiere a la higiene y seguridad en la cocina. La higiene y la seguridad en la cocina debe ser considerada casi como un quirófano, el cuidado necesario, ya que en ella preparamos alimentos que pueden dar salud o que pueden enfermar a las personas. Por esta razón es importante entender que un cocinero, además de ser un profesional, que debe realizar preparaciones ricas, nutritivas y balanceadas, debe ser sobre todo limpio, aseado, higiénico. Bajo este criterio se establecen las siguientes normas, que deben ser aplicadas estrictamente. Recordemos que el alimento me puede dar salud y enfermedad. Vamos a definir las normas de higiene fundamentalmente para el manipulador o para el trabajador. En este caso, el personal de cocina debe mantener su cabello corto o bien recogido. Las uñas cortas, limpias, sin esmalte ni brillo. Las uñas cortas, ¿por qué? Porque es importante que en la parte inferior no acumulen mugre ni suciedades que pueden ser transmitidos a los alimentos. No el uso de maquillaje ni perfumes fuertes, ya que estos pueden pasar a los alimentos y generar una contaminación física o química, como lo habíamos determinado en la clase anterior. Antes de entrar a trabajar, el manipulador de alimentos debe tomar una ducha o un baño diariamente. Además, en cocina no se puede trabajar con barba ni con bigote. Muchas de las cadenas, muchos de los establecimientos prohíben el uso, ya que pueden llegar a contaminar los alimentos. Y finalmente es muy importante que el uniforme que se utilice en la cocina esté limpio y bien planchado, que es una de las soluciones que nos determina las normas incluso internacionales en el Códex Alimentario. Debemos entender que nuestras manos son importantes en la preparación de los alimentos. Por lo tanto, es la herramienta en la cual yo debo tener el mayor cuidado al momento de prepararlos. Entonces, yo debo lavarme las manos siempre luego de ir al baño. Desde pequeños nos enseñan esta costumbre y debemos mantenerla en el aspecto profesional. Debo lavarme las manos luego de comer o beber. En el momento que nosotros comemos o bebemos, estamos emitiendo bacterias, fundamentalmente los estafilococos, que pueden transmitirse a las manos y a su vez estas pasar a los alimentos. Luego de fumar, debo lavarme las manos para eliminar todas las sustancias químicas que se quedan impregnadas luego de realizar esta acción. Luego de toser, estornudar, escupir o bostezar, necesito necesariamente lavarme las manos, ya que, vuelvo a insistir, los estafilococos pasan a través de estas acciones. Además, las manos deben estar limpias luego de Debo lavarme las manos también al momento de toparme partes no higiénicas del cuerpo. Por ejemplo, si me rasco en la oreja, si me topo la nariz, si me rasco en la cabeza, debo lavarme las manos, ya que puedo contaminar los alimentos. Además, luego de tocar equipos sucios o contaminados, necesariamente, si yo voy a trabajar con alimentos, debo lavarme las manos. Obviamente, al manipular basura, los contenedores o ciertos contenedores y fundas que tienen alimentos, pues yo debo lavarme las manos. Y finalmente, cada vez que yo cambie de alimento crudo, yo debo lavarme las manos. Es decir, si yo trabajo con un pollo y luego voy a trabajar con carne de res o carne de cerdo,
cada vez que cambie de producto yo debo lavarme las manos para evitar la contaminación cruzada. ¿Cómo lavarme las manos? Pues obviamente hay un proceso adecuado para el lavado de manos. Primero, lo recomendable es mojar las manos con agua tibia o caliente, la temperatura que las manos soporten sobre todo. Luego de que las manos han sido humedecidas, voy a enjabonar las manos y voy a masajear mínimo con el jabón por lo menos por 20 segundos, que es el tiempo en el que el jabón trabaja y elimina las suciedades y ciertos microorganismos. Una vez que han pasado estos 20 segundos de masajearse, voy a cepillar mis uñas y dedos con un cepillito para eliminar toda la parte de mugre que se acumula en la parte de las uñas. Me voy a enjuagar, aquí se lo puede hacer con agua fría o con agua tibia, y luego al final me voy a secar con aire, con estas máquinas de aire o con toallas de papel. No está permitido en una cocina utilizar toallas de tela, ya que estas generan mohos y hongos que pueden transmitir ciertas enfermedades. Y finalmente, en la actualidad, uno de los procesos que se han hecho importantes es el sanitizar las manos, que puede ser con estos gel de alcohol o gel especiales que sanitizan nuestras manos. Cuando nosotros ya tenemos claro las normas sanitarias del personal, pues obviamente tenemos que definir las normas sanitarias que deben cumplir nuestros proveedores en el momento de traer los alimentos hacia nuestro establecimiento. Primero, pues obviamente nosotros debemos exigir al proveedor que tengan productos con registro sanitario, que es muy importante. Recuerden que no se puede comprar productos sin esta característica. El personal que entrega los productos debe estar correctamente uniformado. Cuando nosotros vamos a comprar en algún supermercado, pues obviamente también debemos ver que el personal que nos atiende esté limpio y que su uniforme sea el adecuado. Caso contrario, puede generarse contaminación. Los contenedores que el proveedor traiga deben estar limpios, sanitariamente hablando, para que los alimentos que estén en ese contenedor no vengan contaminados ni sucios. Debe exigirse al proveedor tener el transporte adecuado dependiendo del producto. Si estamos transportando carnes o aves, necesitamos un transporte que venga refrigerado y cerrado para que el smog, el polvo, no contamine estos alimentos. Si estamos hablando, por ejemplo, ya de frutas, de verduras, puede venir sí en una camioneta, tal vez no cerrada, pero en contenedores tapados. Debemos exigir también que las temperaturas de conservación sean las correctas. Las temperaturas normalmente que un producto, por ejemplo en el caso de los cárnicos, deben llegar a nuestro establecimiento es de 5 grados centígrados o menos. Quiere decir entre 0 o 5 grados centígrados. Si la temperatura es más alta, pues el producto está en riesgo de que su parte microbiana haya crecido desmesuradamente y me pueda generar enfermedad luego en el proceso de producción. Debemos exigir que el personal que trabaja con los proveedores tengan certificados de salud, ya que una persona que está enferma puede pasar enfermedades a través de los alimentos. Y finalmente el empaque de los cuales yo he solicitado el alimento debe estar en las condiciones correctas, ya sea de conservación, de limpieza. Las normas sanitarias en las cuales nosotros vamos a recibir la materia prima, pues obviamente nuestro personal debe estar con el uniforme adecuado, limpio, de acuerdo al trabajo que vamos a hacer. Debemos limpiar las herramientas y utensilios de medición y recepción, sean estos el termómetro, reglas, un flexómetro, pinzas, todo este tipo de utensilios. Una vez que yo he recibido el producto, deben ser pues nuevamente limpiadas y desinfectadas. Además debemos limpiar y desinfectar el área de trabajo luego de recibir los alimentos potencialmente peligrosos. ¿Cuáles son estos alimentos potencialmente peligrosos o los de mayor riesgo? Pues simplemente son los géneros cárnicos. Carne de res, pollo,
pescado, mariscos, son los que son mucho más peligrosos. Entonces, cada vez que yo termine de recibir uno de estos productos, pues necesito limpiar y desinfectar toda el área de recepción de mercadería. Debemos entregar los productos lo más rápido posible para su almacenamiento o procesamiento, máximo 20 minutos en alimentos potencialmente peligrosos. Es decir, cada vez que ustedes compren una carne o un pollo, el alimento debe estar refrigerado y en el proceso de transporte hasta su utilización no deben pasar más de 20 minutos. ¿Sí? Miren lo importante de la temperatura para poder conservar la cadena de frío y que los alimentos no se vuelvan peligrosos por la proliferación de bacterias. ¿Sí? Entonces 20 minutos máximo debe recibirse el producto y debe enseguida pasar a refrigeración. Para desinfectar los pisos necesitamos una solución de cloro de 50 partes por millón. Es decir, para que ustedes tengan una idea, en 1 litro de agua ustedes van a poner 5 gramos de cloro. Aproximadamente estaríamos hablando de unas 30 gotas de cloro. En el caso para la desinfección de herramientas y utensilios, estamos hablando de 30 ppm, aproximadamente unas 10 a 15 gotas de cloro en 1 litro de agua. Una vez que el producto ha entrado y ha sido comprado y recibido por recepción de mercadería, vamos a entrar a bodegas. Obviamente en bodegas necesitamos normas sanitarias para que el producto que llegó de calidad se mantenga de calidad hasta que llegue a ser procesado en nuestra cocina. Entonces, las normas sanitarias para bodegas es primero la limpieza y desinfección de los materiales y equipos de conservación. ¿Qué significa esto? Que todas las perchas, los pisos, todo lo que yo ocupo debe siempre estar limpio y desinfectado. Las gavetas, todo en sí debe estar desinfectado. Normalmente en bodegas se utiliza el método FIFO, es un método contable que significa First In, First Out, o lo primero que entra es lo primero que sale, para el control y rotación de productos. Quiere decir que lo que yo primero compré, eso es lo que primero debo despachar, y lo que vino después seguirá luego su preparación. La planificación del mantenimiento y la limpieza profunda de cámaras frías debe ser constante. Quiere decir que por lo menos yo debo hacer una limpieza profunda cada semana, el mantenimiento de mis equipos de conservación o de refrigeración una vez al mes y el mantenimiento de los equipos de acuerdo a su tamaño cada 2 o 3 meses. La limpieza diaria de mantenimiento obviamente se refiere a la limpieza que todos los días se debe hacer durante el transcurso de nuestra jornada de trabajo. Es decir, si en algún momento se riega algo, enseguida se debe limpiar y no dejar que en la cámara o en la refrigeradora queden gotas o suciedad, ¿sí? Obviamente el personal de bodegas debe utilizar el uniforme adecuado para la manipulación de los alimentos, para el transporte y la conservación. El control de plagas se hace muy importante ya que a través de esto nosotros vamos a evitar que este tipo de roedores o de insectos hagan nido en nuestras bodegas. Entonces es importante determinar programas en los cuales cada determinado tiempo organizadamente se realice este proceso de control de plagas, ¿no? La idea fundamental en bodegas es utilizar materiales de los equipos que sean inalterables. ¿Qué significa esto de inalterable? Recuerden que muchos elementos que utilizamos para guardar o conservar, pues son alterables. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo un plástico en el cual yo he guardado un ají, ya no lo puedo utilizar para guardar otro tipo de elementos, porque ese plástico ha absorbido lo picante del ají y si yo pongo otro elemento, otro alimento, puede transmitirse ese picante. Entonces, generalmente en una cocina profesional se trabaja mucho con acero inoxidable, que es uno de los materiales más inalterables para la conservación de alimentos. El control de temperaturas adecuadas de la conservación de alimentos debe efectuarse regularmente cada hora o cada 2 horas, es decir,
para confirmar que los equipos de refrigeración o de congelación se mantengan en las temperaturas ideales para mantener el producto en óptimas condiciones. En el caso de las normas sanitarias para preelaborados, en nuestras cocinas preelaborados entendemos a lo que es carnicería, pescadería, en las cuales mucha de la carne llega en su estado natural y se empieza a porcionar o a hacer procesos de limpieza. Es importante que en preelaborado siempre se realicen pruebas de rendimiento, que obviamente me van a ayudar a mí a determinar la calidad del producto y que lo que yo compre sea lo que realmente me va a rendir económicamente al final del día y al final del mes. Debemos verificar la temperatura interna del producto. Normalmente la temperatura interna del producto, si hablamos de géneros cárnicos, estamos hablando de 5 grados hacia abajo, que es la temperatura en la cual el producto se conserva seguro y es inocuo para el consumo humano. No debemos romper la cadena de frío por más de 20 minutos, es decir, si yo en un pollo me demoro 5 minutos en deshuesarlo y limpiarlo, yo no puedo sacar más de 3 o 4 pollos, los trabajo, enseguida los guardo en refrigeración y saco 4 pollos más. No cometamos el error de sacar 10, 15, 20 pollos y dejarlo ahí que esté fuera del frío por más de 20 minutos. Una vez que el producto pues ha sido preelaborado, necesitamos entregar rápidamente el producto al área de producción o de almacenaje que necesitemos guardar. Y finalmente necesitamos etiquetar y empacar los alimentos porcionados detallando el mid-card. El mid-card pues es una etiqueta que se pone en cada bandeja en la cual se establece qué es el producto, cuál es el corte, el peso, la fecha de elaboración, justamente para respetar el método FIFO que habíamos hablado hace un momento. Luego de elaborar el mid-card, debo yo elaborar informes sobre la inocuidad de los alimentos recibidos y entregados. Es decir, durante todo el proceso de compra, de recepción y de entrega, debe haber el control adecuado sobre la calidad del producto. Debo trabajar con un solo producto en cada área si es posible. Es decir, si yo voy a porcionar pollos, es preferible que en la mesa solo trabaje con pollos. Si es cerdo, solo con cerdo. No puedo en la misma mesa poner géneros de diferente especie. La limpieza y la desinfección del área de trabajo al cambiar un género es muy importante, tanto igual como las herramientas y utensilios cada vez que yo voy a cambiar de género. En los centros de producción, obviamente es importante mantener la temperatura de los alimentos. Debo yo aplicar las técnicas de cocción y alcanzar las temperaturas internas. Aplicar las técnicas de cocción y alcanzar las temperaturas internas adecuadas recomendadas para que el producto sea seguro. Estamos hablando en un rango de 145 grados Fahrenheit hasta 165 grados Fahrenheit de temperatura interna del producto. En los centros de producción, en cocina, en pastelería, en cocina fría o caliente, debemos utilizar el uniforme adecuado. Inclusive en la actualidad se trabaja con tapabocas o mascarillas, inclusive con guantes. No debemos romper la cadena de frío del producto por más de 20 minutos, conservar los alimentos a las temperaturas adecuadas, armar los platos rápidamente, de acuerdo a cómo vaya pidiendo el cliente y no hacerlos que se enfríen. Debo yo limpiar las herramientas y utensilios al cambiar de productos. Desbarazar y limpiar el área de trabajo no es otra cosa que una vez que yo he terminado todo mi trabajo, debo limpiar toda el área, la mesa, lo que he ocupado. Debo utilizar mascarilla, guantes, no mezclar los alimentos crudos de diferentes especies y finalmente no almacenar alimentos cocidos en un mismo contenedor. Las normas sanitarias para el servicio. Una vez que nosotros ya hemos preparado los alimentos, debemos entregar rápidamente los platos montados al personal de servicio, a nuestros equipos de servicio o a los meseros. Debemos de cuidar el no topar con las manos las zonas en donde el cliente va a poner su boca, es decir, no debo coger las cucharas en la parte cóncava, ni los vasos, ni meter los dedos en los filos del vaso.
Mantener la temperatura de los alimentos 140 grados Fahrenheit en caliente y 40 grados Fahrenheit en frío. Es decir, lo caliente debe salir caliente y lo frío debe servirse frío. Recalentar y llegar a la temperatura interna recomendada, y el tiempo máximo de vida útil de una comida caliente es de 1 hora. No podemos mantener por más tiempo eso. Bien, le recordamos que pueden escucharnos todos los lunes en el dial 89.3 y revisar nuestra página web www.eluniverso.com/capacitarse. Fabián Zambrano se despide, ha sido un gusto terminar con nuestra clase número 2.